¿Alguna vez has sentido que la historia, tal como nos la cuentan, tiene piezas faltantes, secretos enterrados bajo la arena del tiempo que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado, de nuestras creencias más profundas? Imagina por un momento que existen documentos, textos antiguos, escritos por manos misteriosas hace 2000 años, que contienen pistas, revelaciones, y quizás verdades que algunos preferirían que permanecieran ocultas para siempre. Hoy no vamos a imaginarlo. Hoy vamos a hablar de ellos. Nos adentraremos en el corazón de uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales y enigmáticos del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué son exactamente estos frágiles rollos de papiro y pergamino? ¿Quiénes fueron las personas que los escribieron con tanta devoción y cuidado, y por qué los escondieron en cuevas remotas en el desierto de Judea? ¿Qué misterios encierran sus palabras, misterios que han desatado debates acalorados entre eruditos, teólogos y curiosos durante décadas? Y, la pregunta que muchos se hacen en susurros, ¿hay algo en estos manuscritos que ciertas instituciones o grupos de poder no querrían que el mundo supiera? Acompáñame en este viaje. Juntos vamos a levantar el velo, a explorar las teorías, desde las más aceptadas hasta las más controvertidas, para descubrir no solo qué dicen estos textos antiguos, sino también el impacto que podrían tener en nuestra visión de la historia, la fe y la búsqueda incesante de la verdad. Prepárense, porque lo que vamos a desvelar podría sorprenderlos profundamente. Nuestra historia comienza no en un laboratorio moderno ni en una biblioteca universitaria, sino en un lugar árido, desolado, barrido por el viento, las cuevas de Qumrán, cerca de la orilla noroccidental del Mar Muerto. Era el año 1947, un tiempo de agitación y cambio en el Medio Oriente. Un joven pastor beduino, Juma Muhammad Khalil, junto con su primo Muhammad Edib, andaban buscando una cabra extraviada. Como tantas veces ocurre con los grandes descubrimientos, el azar jugó un papel crucial. Uno de ellos, quizás por aburrimiento o curiosidad, lanzó una piedra hacia una abertura en un acantilado. En lugar del sonido sordo de la roca contra la roca, escuchó algo inesperado, el eco de cerámica rompiéndose. ¿Qué podría ser? ¿Un tesoro olvidado? ¿Restos de alguna antigua civilización? La curiosidad pudo más que el temor. Treparon, se deslizaron por la estrecha abertura y, en la penumbra de la cueva, encontraron varias vasijas de barro. Dentro de ellas, envueltos en lino, había unos rollos de cuero oscurecidos por el tiempo. Poco podían imaginar estos jóvenes que acababan de tropezar con un tesoro de un valor incalculable, no de oro ni de joyas, sino de conocimiento, un legado perdido del mundo antiguo. Al principio, los beduinos no comprendieron la magnitud de su hallazgo. Los rollos pasaron de mano en mano, ofrecidos a anticuarios y mercaderes. Algunos pensaron que eran de poco valor, quizás cuero viejo. Pero el destino tenía otros planes. Eventualmente, estos manuscritos llegaron a manos de personas que sí podían intuir su importancia. Uno de ellos fue el Dr. John C. Trevor, de la Escuela Americana de Investigación Oriental en Jerusalén. Cuando vio por primera vez uno de los rollos, el gran rollo de Isaías, quedó absolutamente maravillado. La escritura era arcaica, pero extrañamente familiar. Se dio cuenta de que estaba ante un texto hebreo de una antigüedad asombrosa, mucho más antiguo que cualquier copia conocida del Antiguo Testamento hasta ese momento. La noticia comenzó a extenderse, primero como un rumor, luego como una confirmación que sacudió los cimientos del mundo académico y religioso. Se organizaron expediciones. Cueva tras cueva, en los alrededores de Qumrán, comenzaron a aparecer más fragmentos, más rollos. 11 cuevas en total revelaron sus secretos, entregando al mundo moderno un rompecabezas de cientos de manuscritos, algunos casi completos, otros reducidos a miles de pequeños fragmentos que debían ser pacientemente ensamblados como un delicado mosaico. Imagina la escena, arqueólogos y beduinos trabajando bajo el sol abrasador, excavando con cuidado, tamizando la arena, cada pequeño trozo de pergamino una potencial revelación. La emoción debía ser palpable. Cada vasija abierta, cada rollo desenrollado con sumo cuidado, era una ventana a un pasado remoto. ¿Qué encontrarían? ¿Textos bíblicos desconocidos? ¿Escritos de sectas perdidas? ¿Profecías olvidadas? La humanidad había recuperado una biblioteca perdida, un archivo congelado en el tiempo. Pero este descubrimiento no solo trajo emoción,
también trajo consigo una enorme responsabilidad, como veremos, una considerable controversia. ¿Qué contenían exactamente estos textos que habían permanecido ocultos durante casi 2 milenios? Los manuscritos del Mar Muerto, como se les conoció globalmente, son una colección diversa y fascinante de unos 900 textos. Están escritos principalmente en hebreo, aunque también hay una cantidad significativa en arameo, la lengua cotidiana de Judea en tiempos de Jesús, e incluso algunos fragmentos en griego. Los materiales sobre los que están escritos son, en su mayoría, pergamino, es decir, piel de animal tratada, y también papiro. Su estado de conservación varía enormemente. Algunos, como el famoso rollo de Isaías encontrado en la Cueva 1, están sorprendentemente completos y bien preservados. Otros son apenas fragmentos diminutos, del tamaño de una uña, con unas pocas letras. Reconstruir estos textos ha sido una labor titánica, un verdadero rompecabezas que ha ocupado a generaciones de expertos. Pero, ¿qué dicen estos textos? Se pueden clasificar en 3 categorías principales. Primero, están los textos bíblicos. Aproximadamente una cuarta parte de los manuscritos son copias de libros de la Biblia hebrea, lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Se han encontrado fragmentos de todos los libros de la Biblia hebrea, excepto del libro de Esther y, curiosamente, del libro de Nehemías, aunque algunos argumentan que Nehemías podría estar integrado con Esdras. La importancia de estos hallazgos bíblicos es monumental. Antes de Qumrán, las copias más antiguas completas de la Biblia hebrea databan de la Edad Media, alrededor del siglo X después de Cristo, como el Códice de Alepo o el Códice de Leningrado. Los rollos de Qumrán son 1000 años más antiguos, datando desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Esto significa que nos proporcionan una visión sin precedentes de cómo era el texto bíblico en una etapa muy temprana de su transmisión. Y lo sorprendente es que, en general, estos textos antiguos son notablemente similares a las versiones que conocíamos, lo que demuestra una increíble fidelidad en la copia a lo largo de los siglos. Sin embargo, también hay variantes, diferencias textuales que han abierto nuevas vías de investigación sobre la evolución del texto bíblico. Algunas de estas variantes son menores, simples errores de copista o diferencias ortográficas, pero otras son más significativas y ofrecen lecturas alternativas que a veces coinciden con versiones antiguas como la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea. La segunda categoría son los textos apócrifos o pseudoepigráficos. Estos son escritos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia hebrea, pero que eran leídos y valorados por algunas comunidades judías en la antigüedad. Entre ellos encontramos obras como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el testamento de los 12 patriarcas y muchos otros. El libro de Enoc, por ejemplo, es un texto fascinante lleno de visiones celestiales, ángeles caídos y profecías apocalípticas. Su presencia en Qumrán en múltiples copias sugiere que era un libro muy influyente para la comunidad que guardó estos rollos. Estos textos nos muestran que el judaísmo del Segundo Templo, el periodo que va desde la reconstrucción del Templo de Jerusalén en el siglo VI a.C. hasta su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo, era increíblemente diverso, con una rica literatura que iba mucho más allá de los libros que finalmente se consideraron canónicos. Y esto nos lleva a la tercera y quizás la más intrigante categoría, los textos sectarios. Estos son documentos que parecen haber sido compuestos por la propia comunidad que vivía en Qumrán o que estaba asociada con el depósito de los rollos. Estos escritos nos ofrecen una visión interna de sus creencias, sus prácticas, sus esperanzas y sus conflictos. Entre los más importantes están la regla de la comunidad, que describe la organización y las leyes de una secta judía, el rollo de la guerra, que detalla una futura batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los himnos de acción de gracias, Odayot, una colección de poemas y salmos de alabanza, y los comentarios, Pesarim, a libros bíblicos, donde los profetas son reinterpretados a la luz de los eventos y personajes contemporáneos a la secta. Estos textos sectarios son cruciales porque nos hablan de un grupo que se consideraba a sí mismo el verdadero Israel, que esperaba el fin inminente de los tiempos y que vivía según unas reglas muy estrictas, a menudo en oposición al sacerdocio oficial del Templo de Jerusalén. La datación de los manuscritos, realizada mediante paleografía, el estudio de la escritura antigua y, más tarde, con la prueba del carbono 14,
confirmó su antigüedad, situándolos en ese crucial periodo del Segundo Templo, una época de gran efervescencia religiosa e intelectual, la misma época en la que surgió el cristianismo. La importancia de estos textos radica, por tanto, en múltiples niveles. Para el estudio de la Biblia, ofrecen un testimonio textual 1000 años más antiguo que lo que se tenía antes. Para comprender el judaísmo de la época de Jesús, revelan una diversidad de pensamiento y práctica que antes solo se sospechaba. Y para los orígenes cristianos, plantean preguntas fascinantes sobre las posibles conexiones e influencias entre la comunidad de Qumrán y el movimiento iniciado por Jesús de Nazaret. Ahora, la gran pregunta que ha dominado el debate desde el principio es, ¿quiénes fueron exactamente las personas que escribieron o coleccionaron estos manuscritos y los escondieron en las cuevas de Qumrán? La teoría que ha gozado de mayor consenso, aunque no sin críticas, identifica a esta comunidad con los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Conocemos a este grupo gracias a los escritos de historiadores antiguos como el judío Flavio Josefo, el filósofo Filón de Alejandría y el naturalista romano Plinio el Viejo. Estos autores describen a los esenios como una de las tres principales escuelas de pensamiento o sectas judías de la época, junto con los fariseos y los saduceos. Los describen como un grupo que vivía en comunidades, a veces monásticas, que compartían sus bienes, eran conocidos por su piedad estricta, su dedicación al estudio de las escrituras, sus rituales de purificación mediante inmersiones en agua, mikvaot, y su creencia en la predestinación y la inmortalidad del alma. Plinio el Viejo, de manera muy significativa, menciona que una comunidad de esenios vivía en la costa occidental del Mar Muerto, lejos de las dañinas brisas marinas, en una ubicación que muchos estudiosos identifican con el asentamiento de Qumrán, cuyas ruinas fueron excavadas cerca de las cuevas donde se hallaron los manuscritos. Las concordancias entre lo que sabemos de los esenios por estas fuentes antiguas y lo que revelan los textos sectarios de Qumrán son ciertamente llamativas. Por ejemplo, la regla de la comunidad describe una vida comunal con bienes compartidos, una jerarquía estricta, comidas rituales y un proceso de admisión en la secta que duraba varios años. Todo ello muy similar a las descripciones de los esenios. Los textos de Qumrán también muestran una fuerte crítica al sacerdocio del Templo de Jerusalén, al que consideraban corrupto e ilegítimo, lo cual encaja con la idea de que los esenios se habrían separado del culto oficial. La arqueología de Qumrán también parece apoyar esta identificación. Se han encontrado numerosas cisternas y baños rituales, mikvaot, un posible scriptorium donde se podrían haber copiado los manuscritos, y un cementerio con enterramientos que algunos consideran distintivos. El énfasis en la pureza ritual, la espera de un enfrentamiento final entre el bien y el mal, y la figura de un líder carismático conocido como el Maestro de Justicia que habría sido perseguido por un sacerdote impío. Todo ello parece pintar un cuadro coherente con la hipótesis esenia. Según esta visión, los habitantes de Qumrán serían una rama de los esenios que se retiró al desierto para vivir una vida de pureza y prepararse para el fin de los tiempos, y que escondieron su preciada biblioteca en las cuevas ante la amenaza de la invasión romana durante la Primera Guerra Judeo-Romana, alrededor del 68 después de Cristo, cuando el asentamiento de Qumrán fue destruido. Sin embargo, la hipótesis esenia, aunque popular, no está exenta de problemas y ha sido cuestionada por diversos investigadores, lo que nos adentra en el terreno de las teorías alternativas y, para algunos, en lo que algunos no quieren que sepas. Una de las críticas es que la palabra esenio no aparece ni una sola vez en los cientos de manuscritos encontrados. Si estos textos eran la biblioteca de los esenios, ¿por qué no se identifican a sí mismos con ese nombre? Algunos proponen que el término esenio podría haber sido una designación externa, mientras que ellos se referían a sí mismos de otras maneras, como la comunidad, los hijos de la luz o los hijos de Sadoc. Otro punto de debate es la diversidad de los textos. Si Qumrán era un asentamiento esenio aislado, ¿por qué su biblioteca contenía textos que no parecen encajar estrictamente con la ideología esenia tal como se describe en los textos sectarios? ¿Eran más abiertos a diferentes corrientes de pensamiento de lo que se suponía? Esto ha llevado a proponer otras identidades para los habitantes de Qumrán o para los depositarios de los rollos. Una teoría alternativa sugiere que los manuscritos podrían haber pertenecido a los saduceos, la secta sacerdotal aristocrática que controlaba el Templo de Jerusalén. Algunos textos legales de Qumrán,
como el llamado rollo del templo o el documento conocido como 4QMMT, Mixat Maaseatora, parecen reflejar puntos de vista halágicos, legales, que se asemejan más a las posiciones saduceas que a las fariseas en las disputas legales de la época. Según esta perspectiva, Qumran podría haber sido un refugio para un grupo de saduceos disidentes, quizás aquellos que se oponían a la dinastía asmonea o herodiana que controlaba el sumo sacerdocio. Otros investigadores han propuesto que los rollos no pertenecían a una secta específica que vivía en Qumran, sino que eran parte de las bibliotecas del Templo de Jerusalén o de diversas colecciones de la ciudad, que fueron escondidas en las cuevas por diferentes grupos de judíos que huían de la invasión romana. Esto explicaría la diversidad de los textos, incluyendo obras de diferentes corrientes de pensamiento. Qumran, según esta visión, no habría sido necesariamente un centro sectario, sino quizás un fuerte o un puesto avanzado, y las cuevas simplemente un lugar seguro y remoto para preservar estos tesoros literarios. Esta hipótesis de Jerusalén ha ganado cierto apoyo, ya que explicaría por qué se encontraron textos tan variados, desde obras sectarias hasta copias de la Biblia y textos apócrifos que eran ampliamente leídos. Incluso se ha llegado a sugerir que Qumran podría haber sido un centro de producción de cerámica o una villa agrícola, y que los manuscritos fueron depositados allí por otros, sin una conexión directa con los habitantes del lugar. Algunos van más allá y proponen que Qumran estaba habitado por celotes, los revolucionarios judíos que lucharon fanáticamente contra Roma, o incluso por los primeros judeocristianos. Esta última idea, la conexión con el cristianismo primitivo, es una de las más explosivas y donde las teorías conspirativas a menudo encuentran terreno fértil. La lentitud inicial en la publicación de los manuscritos alimentó muchas de estas especulaciones. Durante décadas, un pequeño equipo internacional de eruditos controló el acceso a los fragmentos, lo que llevó a acusaciones de secretismo e incluso de una conspiración, supuestamente orquestada por el Vaticano o por otras instituciones, para ocultar información que podría ser perjudicial para las creencias judías o cristianas tradicionales. Se decía que los rollos contenían revelaciones impactantes sobre Jesús, sobre Juan el Bautista, o que demostraban que el cristianismo no era más que una derivación del helenismo. La realidad es que la tarea de descifrar, traducir y publicar miles de fragmentos era inmensa y requería un trabajo minucioso. Sin embargo, la falta de transparencia y el acceso restringido durante tanto tiempo fueron un caldo de cultivo perfecto para la desconfianza y las teorías alternativas. Finalmente, en la década de 1990, se liberó el acceso a las fotografías de todos los manuscritos, y hoy en día están disponibles digitalmente para cualquiera que quiera estudiarlos. Esto ha democratizado la investigación, pero no ha detenido los debates. Entonces, ¿qué hay de esos misterios que algunos no querrían que supiéramos? Vayamos por partes. Uno de los puntos más sensibles es la relación entre los manuscritos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Los textos de Qumran fueron escritos antes o durante la vida de Jesús y Juan el Bautista. Describen una comunidad con prácticas y creencias que, en algunos aspectos, se asemejan a las del cristianismo primitivo. Por ejemplo, la comunidad de Qumran practicaba comidas rituales que algunos han comparado con la última cena. Tenían una fuerte expectativa mesiánica, esperando la venida de uno o incluso dos Mesías, un Mesías sacerdotal, de la línea de Aarón, y un Mesías real, de la línea de David. Creían en una lucha final entre el bien y el mal, en la resurrección y en el juicio final. La figura del Maestro de Justicia, un líder venerado que fue perseguido y cuyas enseñanzas eran fundamentales para la comunidad, ha sido comparada por algunos, de manera muy controvertida, con Jesús o con Juan el Bautista. ¿Podría Juan el Bautista haber sido un esenio o haber estado influenciado por la comunidad de Qumran? El Evangelio de Lucas nos dice que Juan pasó tiempo en el desierto antes de comenzar su ministerio público. El desierto de Judea, donde predicaba y bautizaba, está cerca de Qumran. Sus mensajes sobre el arrepentimiento, el juicio inminente y el bautismo por agua tienen paralelos en los textos de Qumran. Sin embargo, también hay diferencias significativas. Por ejemplo, el bautismo de Juan parece haber sido un rito único de arrepentimiento, mientras que las inmersiones rituales en Qumran eran repetidas y formaban parte de un sistema de pureza complejo. ¿Y qué de Jesús? ¿Pudo haber tenido contacto con los esenios o con sus ideas?
Algunos investigadores han señalado similitudes en ciertas enseñanzas, como el énfasis en el amor fraterno, la crítica a las riquezas o algunas interpretaciones de la ley. El Sermón de la Montaña, por ejemplo, contiene pasajes que algunos ven como ecos de la literatura de Qumrán. Sin embargo, la mayoría de los eruditos coinciden en que, si bien Jesús y la comunidad de Qumrán compartían un mismo contexto cultural y religioso que el judaísmo del Segundo Templo, también existen diferencias profundas. Jesús, por ejemplo, se mezclaba con pecadores y marginados, algo que habría sido impensable para los esenios, obsesionados con la pureza ritual. La teología central del cristianismo, centrada en la figura de Jesús como el Mesías divino, su muerte y resurrección, no encuentra un paralelo directo en los textos de Qumrán. Lo que los manuscritos sí demuestran de manera concluyente es que muchas de las ideas, términos y expectativas que encontramos en el Nuevo Testamento no surgieron de la nada. Estaban presentes en el judaísmo de la época. Conceptos como hijos de la luz, la espera de un Mesías, la importancia del Espíritu Santo, la idea de una nueva alianza, todo ello tiene raíces en el pensamiento judío del periodo. Y los rollos de Qumrán son un testimonio invaluable de esta efervescencia. Lejos de socavar el cristianismo, muchos argumentan que los manuscritos lo enriquecen, proporcionando un contexto histórico y cultural mucho más profundo para entender sus orígenes. No obstante, la idea de que la singularidad de Jesús o del cristianismo pudiera ser cuestionada por estos textos ha sido, y sigue siendo para algunos, una fuente de inquietud. ¿Es esto lo que algunos no quieren que sepas? Que el cristianismo tiene raíces judías profundas es algo que la mayoría de los teólogos aceptan. Pero quizás el grado de similitud en ciertas prácticas o ideas con un grupo como el de Qumrán podría hacer que algunos se sientan incómodos y temen que esto disminuya la originalidad del mensaje cristiano. Otro misterio persistente gira en torno a la identidad del maestro de justicia y su antagonista, el sacerdote impío, mencionados en los comentarios sectarios de Qumrán. Estos textos hablan de un maestro que enseñó la verdad a la comunidad y que fue perseguido por un sacerdote impío, un sumo sacerdote de Jerusalén que habría profanado el templo y oprimido a los justos. Se han propuesto numerosas identificaciones para estas figuras enigmáticas, intentando encajarlas con personajes históricos conocidos del periodo asmoneo o herodiano, como los sumos sacerdotes Jonatán Asmoneo o Alejandro Janeo. Sin embargo, no hay un consenso claro. La identidad precisa de estas figuras sigue siendo uno de los grandes rompecabezas de Qumrán. ¿Por qué es esto importante? Porque identificar a estas figuras podría arrojar mucha luz sobre la fecha exacta de fundación de la secta y los eventos específicos que llevaron a su formación y a su conflicto con las autoridades de Jerusalén. Si el maestro de justicia fuera una figura precristiana con rasgos mesiánicos que fue perseguida, algunos podrían ver esto como un prototipo de Jesús, lo cual, de nuevo, podría ser visto por ciertos sectores como una amenaza a la singularidad de la narrativa cristiana. Luego están los textos que hablan de tesoros escondidos. El más famoso es el rollo de cobre, un documento único, no escrito en pergamino ni papiro, sino grabado en láminas de cobre. A diferencia de los otros rollos, que son textos literarios o religiosos, el rollo de cobre es una lista de 64 lugares donde se supone que están escondidos enormes cantidades de oro, plata, vasijas sagradas y otros tesoros. Las cantidades mencionadas son astronómicas, tan grandes que muchos dudan de su veracidad. ¿Es una lista real de tesoros del Templo de Jerusalén, escondidos antes de su destrucción? ¿O es una obra de ficción, un folclore sobre tesoros perdidos? Se han realizado algunos intentos de localizar estos tesoros, pero hasta ahora ninguno ha tenido éxito. La existencia de este rollo alimenta la imaginación y las teorías sobre riquezas ocultas y secretos aún por descubrir. ¿Podría este tesoro, si fuera real, cambiar nuestra comprensión de la economía del templo o de los eventos de la época? ¿Y quién lo escondió y por qué? También hay fragmentos que algunos investigadores, como el polémico Robert Eisenman, han interpretado de manera radicalmente diferente a la corriente principal. Eisenman, por ejemplo, ha argumentado que los manuscritos de Qumrán no son esenios, sino que pertenecen a los primeros seguidores de Santiago el Justo, el hermano de Jesús, y que reflejan una forma temprana y muy celota de judeocristianismo que luego fue suprimida por el paulinismo. Según esta visión, el maestro de justicia sería Santiago, y el sacerdote impío sería el sumo sacerdote Ananías, quien lo ejecutó.
Esta teoría reinterpreta radicalmente la cronología y la naturaleza de los textos de Qumrán, situándolos en el centro mismo de los orígenes cristianos y de las luchas internas del primer movimiento de Jesús. La mayoría de los eruditos rechazan esta interpretación, principalmente por la datación de los manuscritos, que en su mayoría parecen ser anteriores a la época de Santiago. Sin embargo, estas teorías alternativas, que proponen una relectura completa de la historia, son precisamente el tipo de ideas que alimentan la noción de que hay misterios que algunos no quieren que sepas. Porque si fueran ciertas, obligarían a una revisión fundamental de la historia del cristianismo primitivo. Otro aspecto que ha generado controversia es el de los llamados textos mesiánicos. Algunos fragmentos hablan de un Mesías que sufriría, que sería traspasado, o que traería la salvación. Un texto conocido como el Mesías del cielo y la tierra, 4Q 521, describe a un Mesías sobre quien los cielos y la tierra obedecerán, que liberará a los cautivos, dará vista a los ciegos, enderezará a los encorvados y sanará a los heridos, resucitará a los muertos y anunciará buenas nuevas a los pobres. Estas frases son sorprendentemente similares a las que Jesús usa en los evangelios para describir su propia misión, citando al profeta Isaías. El hecho de que estas ideas sobre la obra del Mesías ya existieran en un contexto judío antes o contemporáneo a Jesús es, para muchos, una confirmación de las raíces judías del mesianismo cristiano. Para otros, sin embargo, podría interpretarse como una forma de disminuir la originalidad de Jesús. La pregunta que subyace es, ¿cuánto del mensaje y la figura de Jesús era único y cuánto formaba parte de un espectro más amplio de expectativas mesiánicas y apocalípticas en el judaísmo de su tiempo? Los manuscritos nos obligan a matizar la respuesta. La propia naturaleza apocalíptica de muchos textos de Qumrán, con su visión de una batalla final entre el bien y el mal, la intervención divina y el establecimiento de una nueva era, también resuena con partes del Nuevo Testamento, especialmente el libro del Apocalipsis. Esta mentalidad apocalíptica, la creencia de que se vive en los últimos tiempos y que el mundo está a punto de sufrir una transformación radical, era muy potente en ciertos círculos judíos del periodo. Comprender esta mentalidad es crucial para entender no solo a la comunidad de Qumrán, sino también el ambiente en el que surgió el cristianismo. Entonces, cuando hablamos de misterios que algunos no quieren que sepas, no se trata necesariamente de una conspiración activa en el presente para ocultar documentos, ya que hoy en día los textos están disponibles. Se trata más bien de la resistencia que ciertas interpretaciones pueden encontrar si desafían narrativas profundamente arraigadas, ya sean religiosas o académicas. Los manuscritos del Mar Muerto nos obligan a confrontar la complejidad del pasado, a aceptar que las líneas divisorias que a veces trazamos entre judaísmo y cristianismo, o entre diferentes grupos judíos, eran mucho más fluidas y porosas de lo que imaginábamos. Nos muestran un mundo de una riqueza y diversidad de pensamiento extraordinarias. La resolución apoteósica de la historia de los manuscritos del Mar Muerto no es que hayamos resuelto todos sus enigmas. Todo lo contrario. Su grandeza radica en la inmensidad de las preguntas que siguen planteando y en la forma en que han revolucionado campos enteros del saber. Estos frágiles rollos, rescatados del olvido, son un testimonio de la fe, la esperanza y las luchas de un pueblo en una encrucijada de la historia. Nos han proporcionado un ancla en el pasado, permitiéndonos tocar, casi literalmente, textos que fueron leídos y venerados hace 2 milenios. Nos han devuelto voces que se habían perdido, perspectivas que habían sido silenciadas. El verdadero misterio que desvelan no es una fórmula secreta o una revelación que destruya la fe, sino la complejidad misma del espíritu humano y su incesante búsqueda de significado, de conexión con lo divino, de justicia en un mundo imperfecto. Los secretos ancestrales que guardan no son tanto respuestas definitivas, sino un eco de las preguntas eternas que la humanidad se ha hecho a lo largo de los siglos: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué nos depara el futuro? Los manuscritos del Mar Muerto nos recuerdan que la historia está viva, que siempre hay más por descubrir, por interpretar, por debatir. Nos enseñan humildad, al mostrarnos cuán poco sabíamos antes de su hallazgo y cuánto nos queda por aprender. Y quizás, el mayor secreto que revelan, uno que tal vez algunos preferirían no confrontar, es que las raíces de muchas de nuestras tradiciones más sagradas son más complejas, más entrelazadas y más sorprendentemente humanas de lo que a menudo se admite.
No hay una única voz, una única verdad sellada, sino un coro de voces, una multiplicidad de caminos en la búsqueda de lo trascendente. El viaje a los misterios más profundos de los manuscritos del Mar Muerto es, en última instancia, un viaje hacia una comprensión más matizada y rica de nuestro propio pasado colectivo. Y ese viaje, lejos de haber terminado con el desciframiento de los textos, apenas está comenzando. Cada nueva generación de investigadores, cada persona curiosa que se acerca a ellos, puede encontrar nuevas luces, nuevas preguntas, nuevas conexiones. Los rollos siguen hablando, y nuestro desafío es seguir escuchando con la mente y el corazón abiertos, dispuestos a que nuestra visión del mundo se expanda, se enriquezca y, quizás, se transforme para siempre. La verdad, como los propios manuscritos, a menudo se encuentra en fragmentos, esperando ser reunida con paciencia y honestidad. Y esa búsqueda es, en sí misma, una de las aventuras más apasionantes del espíritu humano. Y así, los manuscritos del Mar Muerto continúan susurrando sus secretos desde las arenas del tiempo, invitándonos a escuchar, a cuestionar y a maravillarnos. Si este viaje a través de los misterios ancestrales te ha parecido tan fascinante como a mí, si ha despertado tu curiosidad o te ha ofrecido una nueva perspectiva, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video. Y si no quieres perderte nuestras futuras exploraciones en los enigmas más profundos de la historia y el conocimiento, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura. Nos vemos en el próximo misterio.